iniciar una serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis. Hermanos, ¿por qué vamos a estudiar el libro de ese? Hay una razón. Es que muchas veces, hermanos, se percibe en el ambiente cristiano a este libro de Apocalipsis como que se transmite un mensaje de miedo. Y llega la persona a creer y dice, mire, yo no leo ese libro, dice, porque a mí me da temor leerlo. A mí me asusta cuando lo comenzamos a leer. Pero hermano, la finalidad del libro de Apocalipsis no es causar espanto en la iglesia, sino que es todo lo contrario. Apocalipsis, hermano, es una buena noticia. Es decir, es una buena nueva para la iglesia que ha recibido a Cristo en su corazón. Entonces, hermanos, no hay por qué tenerle temor, sino que hay que alegrarnos y gozarnos, porque el Señor, el libro muestra a Jesús, hermano, victorioso sobre el mal, hermanos, en el cual Él vence el pecado y Él, hermanos, ocupa el trono, hermanos, de David, hermanos, su linaje de David, en el cual Él va a gobernar en el tiempo, hermano, establecido. Señor. Pero quiero, hermanos, que en este día vayámonos a Apocalipsis en el capítulo 1. Y nos vamos a leer desde el 1 hacia el 10. Ahí usted tiene listado la secuencia que vamos a seguir. Y vamos a leer todos estos versículos para tomar la idea de lo que quiero hablar en este día. Yo quiero iniciar, hermanos, este estudio hablando a través del contexto socio-histórico del libro de Apocalipsis. Recuerden, hermanos, que toda persona, siempre cuando vamos a iniciar el estudio de las Sagradas Escrituras, lo vamos a iniciar partiendo de su contexto histórico. Posteriormente analizamos el lenguaje en que está escrito y por último hacemos el análisis teológico. Pero todo estudio va a iniciar a través de su contexto histórico. Porque el contexto histórico lo que nos va a decir es las razones por las que fue escrito ese libro, cuál era la finalidad que perseguía, cómo lo entendió la iglesia en ese tiempo, los destinatarios de ese momento, y cómo lo vamos a entender nosotros en este tiempo. Vamos a dar lectura al versículo 1 y dice así, hermano, la escritura. Dice la revelación de Jesucristo. Dice que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y dice, y las declaró, es decir, la manifestó, la exhibió, hermano, la mostró. Dice enviándola por medio a su ángel, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que has visto. Luego dice el versículo 3, bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Luego dice, porque el tiempo está cerca. Versículo 4 dice así la palabra del Señor. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, al que es, que era y que ha de venir, y el de los 7 espíritus que está delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice el versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Dice el escritor, sí, amén. Luego dice él, yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor. Dice el que es, que era y que ha de venir, el todopoderoso, es decir, el omnipotente. Luego dice Juan, yo Juan ahí va a iniciar
hermanos, la razón de su escritura en el contexto histórico en que se desarrolla el libro, o el escenario en que se da el libro de Apocalipsis. Dice la palabra: yo, Juan, vuestro hermano copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Luego dice él: estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vea la razón por qué él estaba allí. No estaba por ser un malhechor. No había, hermanos, hecho nada, sino únicamente, dice él, por la causa de Cristo. Esa es la razón por lo que le lleva. Por eso, hermanos, decimos que el libro de Apocalipsis se desarrolla en un contexto histórico de persecución. Luego dice el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Nos vamos a quedar hasta allí, hermanos. Luego vamos a ir viendo, decía, en este día vamos a iniciar con el contexto histórico en que se desarrolla este libro. El miércoles decíamos que todo libro de las Sagradas Escrituras tiene un contexto histórico, una razón por la cual se escribe el libro. Dábamos algunos ejemplos. Decíamos Corintios. ¿Por qué se escribe Corintios? ¿Cuál es el escenario histórico de Corintios? Corintios, decíamos, se escribe porque Corintios, o la iglesia, se ha fraccionado. Hay problemas ahí de incesto, hay problemas de litigios en los tribunales. Hay una serie de problemas en la iglesia con la cual el apóstol Pablo tiene la finalidad de corregir esos problemas que están allí, hermanos, en la iglesia y que están perjudicando el desarrollo espiritual de la iglesia. Así podemos decir también, por ejemplo, de los Gálatas. Los Gálatas, el apóstol Pablo lo escribe porque él, hermanos, en la iglesia de la región esa, se está dando, hermanos, una situación allí de un conflicto entre los cristianos helenistas y los cristianos judíos. Hay un conflicto ahí en ellos, el cual, hermanos, pues vemos dos líneas ahí diferentes del evangelio, y el apóstol Pablo lo que va a hacer ahí es tratar, hermanos, de corregir el problema. Ahora bien, en el caso, hermanos, de Apocalipsis, como en el caso de Daniel, se desarrolla el escenario, decíamos, o el contexto sociohistórico de Daniel, es porque se da una persecución en el año 170 a.C. por medio de aquel antiguo Epifanes, decíamos. Este hombre era uno de los generales del imperio caído, el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. Cuando él muere, los cuatro generales toman el poder, y uno de ellos es el imperio seleucida, en el cual queda allí bajo ese dominio, hermanos, el pueblo judío. Y es allí donde se desarrolla el mensaje apocalíptico, con la finalidad de poder, hermanos, fortalecer la fe de ese pueblo de ese entonces. En el caso de Apocalipsis surge otro problema parecido. Surge, hermanos, se da el caso de que se da la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y se inicia una persecución a la iglesia de ese tiempo por el emperador Diocleciano. Diocleciano, hermanos, era el que estaba en el imperio en ese momento. Los emperadores todos se conocían como Augusto César. Ese era un título que tenía, pero el nombre de él era Diocleciano. Él inicia una persecución contra, hermanos, la iglesia en ese momento. Entonces, al analizar, hermanos, el contexto histórico de Apocalipsis, se escribe con la finalidad de fortalecer la fe de aquellos cristianos que están siendo perseguidos por el imperio de ese momento. Ahora bien, esa es la parte histórica. En cuanto al lenguaje, sabemos que Apocalipsis pertenece a ese lenguaje apocalíptico. Y decíamos, hermanos, que la Biblia tiene diferentes lenguajes. Por eso, cuando vamos a analizar, decíamos, un libro, lo primero que tenemos que ver, decíamos, su contexto sociohistórico. Hermanos, su lenguaje, a qué pertenece el texto que estamos leyendo, y posteriormente hacemos la aplicación teológica. En este caso, hermanos, la Biblia tiene diferentes lenguajes. Decíamos, hay narrativas históricas,
hay símiles, hermanos, hay poesía. También existe, hermanos, lo que conocemos como parábolas. Existe todo ese lenguaje allí, hermanos. Y dentro de esa serie de lenguajes existe el lenguaje apocalíptico que está escrito, hermanos, en un sistema como de clave cifrado. Es decir, hay símbolos allí, hermanos. Hay visiones y hay números. Cada uno de esos lo vamos a interpretar de acuerdo a su lenguaje en que está escrito. Si hacemos por ejemplo, algunos ejemplos, en el caso de números, usted va a números, no libros, sino los números que refleja Apocalipsis. Usted va a ver ahí donde dice, mire, y este es su número, dice el que tiene, dice que el que lee entienda, y su número dice es 666. Lo que quiere decir, el contexto allí, es que la persona de la que se está hablando es un hombre. Lo que le está diciendo es hombre, hombre, hombre. El número 6 identifica a la persona humana. Por eso es que, ¿por qué se escribe en esa terminología, en ese lenguaje cifrado? Se escribe así, de esa forma, porque se está viviendo un momento de persecución, un momento, hermanos, de opresión, donde no se puede emitir un mensaje a plena vista. Pero los destinatarios, ellos entienden muy bien el lenguaje apocalíptico y entienden el mensaje que se quiere decir en ese momento. Ahora bien, vamos a ir leyendo algunos versículos después de dar algunas aclaraciones. Decíamos, hermanos, que el libro de Apocalipsis no es un libro hermanos, que debe entenderse desde ese punto de vista de miedo. Es decir, hermano, porque para la iglesia este libro, decíamos, es un mensaje, hermanos, de buena noticia, en la cual estamos viendo la finalidad de Apocalipsis, aparte de fortalecer la iglesia de ese tiempo en el contexto histórico que lo hablamos. Tiene la finalidad de presentar a Cristo venciendo sobre el mal. Es decir, hermanos, bajo de esa terminología. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Apocalipsis 1:9, el cual veíamos, nos dice de la siguiente manera: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vea cómo se comienza él a identificarse. Hemos visto lo que es el prólogo. En el prólogo lo que está hablando es sobre de qué se va a tratar todo el libro. Por ejemplo, dice la revelación de Jesucristo, dice el 1. Es decir, lo que está diciendo ahí la escritura es que, hermano, lo que se va a hacer es una revelación de parte de Dios, pero que la va a llevar a cabo en la persona de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús es el revelador del Padre. Es decir, Él es la palabra. Así como dice Juan, en el principio, dice, era el verbo, o es decir, era la palabra. Y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. La palabra se hace carne, o se hace hombre, y habita en medio de la humanidad. Entonces, hermano, Jesús, por ser Él el logos, en el término griego, por ser Él la palabra en nuestro lenguaje, Él tiene la facultad para llevar a cabo la revelación del Padre que Él tiene para la iglesia de ese tiempo y la iglesia de todos los tiempos. Por eso dice la palabra, la revelación de Jesucristo. Lo que va a venir desde el versículo 1 en adelante es la revelación de Jesucristo. Por eso de eso se le llama el prólogo. Pero el versículo que hemos leído, ahora Juan va a comenzar ahí a hacer los detalles de lo que va a tratarse el libro. Dice el versículo que leíamos: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe. Es decir, él era uno de los que estaba padeciendo la persecución que Diocleciano estaba haciendo en ese momento a los cristianos de ese entonces. Él lo había enviado a esa isla, porque dicen los historiadores que ahí habían ciertas explotación de minas,
y luego ahí se llevaban a los presos para que ahí trabajaran, hermano, y luego ahí murieran ya. Es decir, ellos ahí quedaban condenados. Y Juan es enviado a ese lugar, pero me interesa la parte que él dice allí, dice, por causa de la palabra de Dios, y dice él, el testimonio de Jesucristo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, se está hablando en su contexto general, pero cuando él dice el testimonio de Jesucristo, se está refiriendo a la persona histórica de Jesús que estuvo en el mundo. ¿Cuál fue el proyecto histórico de él? Allá lo dice Lucas 4:18, nos dice en adelante cuál es su proyecto, por qué él fue asesinado históricamente. Hermanos, dice muchos historiadores, dice él fue asesinado porque era un estorbo para el poder imperial de ese momento y para el poder, hermanos, religioso de su momento. Esas son las causas históricas de la muerte de Jesús, pero ya, hermanos, la muerte, la causa teológica para nosotros es para salvarnos a nosotros. Y eso, hermanos, eso así es cierto, así se interpreta también. Y decíamos en una oportunidad, hablábamos sobre el flagelo que se le da a él. Usted se recuerda, decíamos que el látigo romano, decíamos, tenía un pedazo así donde se agarraba de la mano, era más o menos unos 20 centímetros así de madera. Luego de ahí se desprendían correas de cuero, y al final en la punta tenía pedazos de hueso y pedacitos de metal, hermano, diríamos metal puyudo, así, hermano. Entonces, cada uno de esos latigazos le iban cayendo a Jesús. Dicen los historiadores que muchos, porque la crucifixión en ese tiempo no era, hermanos, era muy común. No solo Jesús fue el primero y el último que crucificaron. Antes de él habían crucificado a muchos, después de él siguieron crucificando también. Luego dice que muchos no lograban llegar al lugar de la cruz, sino que morían en el camino. Por eso es que cuando aquel guardia, hermanos, llama a aquel soldado, o el soldado romano llama al hombre para que ayude a Jesús, no es que el guardia esté siendo buena gente con Jesús. Es decir, no se está él compadeciendo de él para que lo ayude, sino que el guardia está calculando que Jesús es posible que no llegue vivo a la cruz, posible él muera en el transcurso del camino, y es por eso, hermanos, que él lo trata de que lo ayuden a él en la cruz. Por eso, entonces, esa es la causa de Jesús. Por eso Juan lo está especificando, y él dice, yo estoy aquí, dice él, por causa de la palabra y por el testimonio de Jesucristo. Es decir, yo entendería, hermanos, que él lo está diciendo, hermanos, con mucho orgullo. Es decir, a mí no me tienen aquí por asesino, por traicionero, por ladrón, sino que está ahí, dice él, por la causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vea qué importante es. Vea, hermanos, Apocalipsis. Hermanos, el libro de Apocalipsis a nosotros nos muestra, decíamos que nos muestra a Jesús venciendo. Luego ahí hay un versículo que habla de 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 24 al 25. El apóstol Pablo nos va ahí a nosotros a explicar que Jesús, hermanos, aunque su proyecto histórico, o los historiadores, hermanos, que no ven lo que nosotros percibimos en él, dicen muchos historiadores que la muerte de Jesús, dicen algunos, el fracaso de Dios. Así lo va a mostrar, y usted lo va a leer en hombres de grandes pensadores. Por ejemplo, hay un gran hombre de mucho alemán, muy conocido, que es de apellido Bullmann. Él dice la muerte de Jesús, dice el fracaso de Dios. Así lo mencionan. Imagínese usted. Pero nosotros sabemos, hermano, que la muerte de Jesús fue el triunfo de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque se cambia la historia. Jesús, hermanos, antes de él, la cruz era un emblema de maldición. Por eso decía la Escritura, maldito, decía, el que es colgado en un madero. Pero vea, hermano, la maldición de la cruz
Jesús la convierte para nosotros en nuestra salvación. Aleluya. Entonces eso es importante para nosotros. Vea lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Interesante lo que Pablo está diciendo. Vea cómo lo dice él. Dice que Jesús, dice, es importante, dice que antes de que Él reine, Pablo se está refiriendo, hermanos, al reino ya visible al ojo humano, es decir, o al reino histórico que se va a dar en nuestra historia. Cuando digo nuestra historia, me estoy refiriendo, hermano, a un proyecto de Dios que no trasciende hacia más allá, sino que Jesús va a gobernar en este mundo, hermanos, a la luz de los ojos visibles del mundo entero. Por eso dice aquel versículo que dice, en el versículo 7, dice aquí que vienen las nubes, y luego dice, todo ojo le verá. Es decir, cuando habla todo ojo, ahí lo explica muy bien lo que les traspasaron, es decir, los linajes. ¿Quién lo traspasó a él? Fueron los judíos. Entonces, hermano, ese linaje judío va a ver a Jesús cuando Él venga. Y vea lo importante de esto, que lo vamos a ver más hacia adelante. Cuando Jesús viene con el proyecto de salvación para este mundo, casi no le conocen. Es más, algunos dicen, mire, y algo bueno puede salir dice, de ahí de Nazaret. Bueno, es que Nazaret era una aldea insignificante. Es como que dijeran a alguien, mire, dice que hay el presidente de los Andes, dijeran, por ejemplo, el presidente de la República, y le puede decir, mire, y ya de ahí de los Andes puede salir algo así. Es decir, se sorprende la persona. Por eso alguien dice cuando Natanael dice, mire, y algo puede salir de ahí de Nazaret. Vea, entonces, pero cuando Jesús aparezca, hermano, por segunda vez a este mundo, entonces ahí dice, todo ojo le verá. Toda persona humana va a comprender y va a ver a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no como el hijo de María, ya no como el hijo del carpintero, ya no como aquel insignificante, hermanos, muchacho palestino que se corría por las calles cuando niño. Ya no así, hermano, sino que Él vendrá, dice la Escritura, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y juzgará a las naciones, hermano. Y lo importante de eso, dice Apocalipsis, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Es decir, no es salvación. La salvación es por obra. Recompensa es el trabajo que usted hace, hermanos, en la obra del Señor. Pues vea el versículo que estábamos leyendo. Dice que es necesario que Él ponga sus enemigos, dice, por debajo de sus pies hasta que Él reine. Y luego que dice, y el postrer enemigo que Él va, hermano, a destruir será luego la muerte. Y luego ahí dice el apóstol Pablo, se dirá, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque, hermanos, Jesús ahí en ese momento, Él se manifestará con todo su poder y toda su gran gloria. Entonces, por eso le decía, hermano, Apocalipsis no es el libro que infunde miedo, sino que es el libro que infunde esperanza para aquellos que estamos viviendo en algún momento difícil en la vida, hermano. A veces este mundo es de mucho, a veces hay mucho dolor, a veces hay traición, hermano, hay cuánta cosa existe, pero cuando vemos este libro, lo comenzamos a ver desde ese punto de vista como una esperanza para aquellos que estamos, hermanos, a la espera de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en el contexto histórico del Apocalipsis, la iglesia de ese siglo, hermanos, del primer siglo, porque el libro de Apocalipsis se escribe entre el año 90 y 96, en ese rango más o menos, por ahí anda la mayoría haciendo los cálculos. Ahora, pues la iglesia de ese tiempo estaba siendo perseguida, hermanos, por el imperio de ese momento. Entonces,
el Apocalipsis llega hacia ellos no para infundirle miedo a la gente, sino para, decíamos, como un mensaje de fe y de esperanza para ellos. Y así tiene usted que verlo también, un mensaje de fe y esperanza, porque estamos en Cristo Jesús. Claro, hermanos, hay otras situaciones allí que posteriormente la vamos a ir viendo, hermanos, con aquellos que no tienen esa esperanza. Recuérdense que el apóstol Pablo, que dice allá a los tesalonicenses, hay muertos, hay unos que mueren con esperanza y unos que mueren sin esperanza. Pues para nosotros somos los que tenemos esa esperanza. Aleluya. La esperanza no es algo así como quien dice, hermanos, por si acaso. No se refiere a eso, sino que la esperanza es la fe, la seguridad y la certeza. Señor. A eso se refiere ahí la palabra sobre la esperanza. Entonces, hermano, ese es diríamos el objetivo de Apocalipsis también. Vea lo que dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando leo esa parte de ese versículo, vean, hermanos, qué impresión no tuvieron aquellos cristianos que estaban escondidos por el imperio. Vea usted qué alegría no sintieron ellos cuando vieron, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Sí, Señor, aleluya. Ellos, hermanos, quedaron sorprendidos al ver de que Dios, de que en la manifestación de los tiempos finales de Cristo, ya no iba a haber dolor, porque luego dice, porque las primeras cosas ya pasaron. Entonces, por eso decíamos, Apocalipsis, hermano, es un mensaje de esperanza. Un mensaje, hermanos, una buena nueva, una buena noticia para aquellos que han puesto la esperanza en Cristo Jesús. Así que vamos a hacer algunos análisis allí, hermanos, sobre este tema que le decía, y vamos a ver ahí los antecedentes históricos del relato del libro de Apocalipsis. Primero vamos a ver el objetivo histórico. Le decía, hermanos, ¿por qué razón el objetivo histórico? Porque en la medida que podamos comprender, hermanos, la parte histórica del libro, voy a poder entender la aplicación teológica para este tiempo. En la medida que vayamos entendiendo el lenguaje de lo que estamos leyendo, voy a poder hacer una aplicación teológica para la vida de la iglesia de este tiempo. Entonces, hermanos, el objetivo histórico, hermanos, del libro de Apocalipsis, dice la lectura que le hemos dado ahí, dice fortalecer la fe de la iglesia en los momentos de persecución. Ese es, hermanos, su objetivo, y ese va a seguir, hermanos, trayendo hasta el día de ahora. En este tiempo en que vivimos, hermanos, no estamos en un tiempo de persecución como ese tiempo, pero hay otros problemas que también agobian a la iglesia. Hay enfermedades, hermanos, que están, hermanos, terminando ahorita con la humanidad. Hay problemas familiares que están destruyendo, hermanos, al ser humano. Hay problemas económicos que están causando graves problemas. Entonces, vea, cuando vemos la palabra del Señor, que es la revelación de Cristo Jesús que estamos viendo, entonces ahí entendemos, hermanos, que esto para nosotros es, hermanos, una noticia importante al saber que el dolor, la desesperación que estoy viviendo en este momento, hermano, esto va a terminar, y que en el tiempo, hermanos, cuando Cristo reine como Rey de Reyes y Señor de Señores, esto dice, Dios enjugará allí la lágrima de todos, porque ya no va a existir absolutamente nada de esto. Así lo interpretaron los primeros destinatarios del libro de Apocalipsis, que van hacia las 7 iglesias del Asia de ese tiempo. Así lo entendieron en los momentos que ellos estaban viviendo, en esos momentos de tristeza, hermanos, escondidos en las catacumbas, hermanos, adorando a Dios, reuniéndose en esas cuevas, huyendo en los montes, hermanos, encerrados en otros lugares. Hermanos, no tenían esa libertad que nosotros tenemos, así como estamos acá. Pues en ese momento, hermanos, yo me imagino
ellos lloraban. ¿Cuántos ellos anhelaban expresar, hermano, lo que Cristo había hecho en la vida de ellos y demostrarle al mundo? Pero no se podía, hermano, porque había un opresor, había una persecución que no permitía eso. Entonces, vea, pues en ese momento histórico llega el libro de Apocalipsis para fortalecer la fe de estas personas cristianas, como puede fortalecer también la fe para usted en los momentos cuando usted estamos viviendo la vida un tanto difíciles. Algo importante que quiero hablar sobre esto: Jesús, hermanos, advirtió sobre de estos tiempos. Jesús en su mensaje, hermanos, en su ministerio terrenal, Él les previno a ellos para cuando llegara el momento de la persecución, cuando llegaran los momentos, hermanos, de que está viviendo Juan en el exilio, ellos entendieran, hermanos, que no era algo nuevo, ni que los fuera a tomar por sorpresa. Vean lo que dice Juan en el capítulo 16 y en el versículo, hermanos, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, importante la palabra, lo que dice. Dice la palabra, porque véanlo, dice estas cosas, dice él, he hablado para que en mí, dice él, tengan paz. Vea qué importante, para que en mí tenga paz. Cuando hablamos de esa paz, dice ahí la palabra del Señor, vea lo que nos dice ahí el versículo: estas cosas os he hablado para que en mí, dice él, tengáis paz. Aleluya. Hermanos, en los momentos oscuros de la vida, que no entendemos lo que está pasando, dice la palabra que usted va, hermanos, a tener paz, pero únicamente en Cristo Jesús. Es decir, hermanos, no nos vamos a refugiar en algún pensamiento de este mundo, a creer, hermanos, que un cambio de gobierno va a traer paz al mundo, a creer, hermanos, que los cambios de modelos, o al cambiar un modelo económico, las cosas van a salir a flote y la economía va a crecer. Eso es tener confianza, hermanos, o paz fuera de lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Por eso Él vuelve a decir, o nos dice: estas cosas yo os he hablado para que en mí, dice Él, tenga paz. Es decir, usted ahí guarde tranquilidad. Es decir, usted ahí repose y tenga paciencia y viva quietamente. Y luego dice el versículo: en el mundo tendréis aflicciones. Él está diciendo ya de antemano a esto a los discípulos: ustedes, por estar en el mundo, hermanos, esa es la característica de los gobiernos de todos los tiempos. Ellos llegan al poder no para servir al poder, sino para servirse de ellos. Es decir, el poder lo utiliza para, hermanos, para servirse hacia ellos mismos, pero no para servir a las naciones. Por eso dice la palabra: en el mundo, ustedes les dice, van a tener aflicciones, porque así es la naturaleza humana. Pero ella dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Es decir, cuando Juan está, hermano, en la isla de Patmos, y él se recuerda de las palabras de Jesús cuando él dijo: mire, en el mundo van a tener aflicciones. Entonces, cuando él vive todo ese escenario de persecución, él se está, hermano, recordando lo que Jesús le está diciendo. Por eso él dice que él guarda paz en Cristo Jesús. Él dice: mire, yo estoy aquí, dice, pero por la causa del Evangelio y por el testimonio de Cristo. Entonces, hermano, esto Jesús ya lo advirtió muchos años atrás. Ahora bien, esto es también para nosotros. Usted sigue en el mundo. Estamos, hermanos, en medio del mundo. Recuerde lo que la palabra dijo allá Jesús en aquella parábola del trigo y la cizaña. Las dos cosas están allí y tienen que ir creciendo juntos. Pero va a llegar el momento en que ambas van a ser separadas, dice la Escritura. Una irá al granero y la otra, dice, será para el fuego. ¿Por qué dice? Allí no se está refiriendo a un juego escatológico, sino que
lo que sucedía, hermanos, en esa parábola, era que la cizaña se parecía mucho al trigo en su crecimiento. Entonces, por eso que él le llega y le dice, miren, si van a cortar el trigo, es posiblemente corte también, o si van a cortar la cizaña, posiblemente cortan el trigo, porque se parecen, no hay diferencia. La diferencia está cuando crecen, porque una da el fruto y la otra no da nada, y la cizaña queda un poco más abajo en su crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por eso es que usan una hoz para cortar. En ese tiempo, para cortar así parejito, agarraban el manojo, lo ponían así en la tierra y el trigo salía y la cizaña quedaba abajo, y luego hacían los dos manojos, uno para el granero y el otro era para el juego de ese tiempo. Es decir, lo ocupaban como leña así. Es decir, para nosotros esa sería como la leña. Entonces de allá, por eso dice están en el mundo. Entonces hay que entender, hermanos, que el mundo no lo tome por sorpresa. Hermanos, que si en el camino lo ultraja alguien, que si el vecino lo ultraja en el trabajo, en el lugar donde esté, estamos en el mundo y el mundo, esa es su naturaleza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tener confianza y paz en Cristo Jesús, porque eso es lo que Él nos ha dicho ahí a nosotros, tener paz en Él. Decíamos, hermanos, de que la iglesia de ese momento está, hermanos, viviendo un momento de persecución por el emperador, Augusto César Diocleciano. La comunidad cristiana, es decir, el objetivo de él era terminar con el cristianismo. La meta de él era destruir y que ya el cristianismo no siguiera floreciendo más. Hay un versículo ahí que quiero que leamos, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, el versículo 13, y luego vamos a leer 3:10 para que podamos entender lo que nos dice. Primero veamos 2:13. Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vea, hago la aclaración de esto. Dice la palabra, yo conozco tus obras y donde moras, donde está, dice, el trono de Satanás. Porque la iglesia de Pérgamo, en esa ciudad de Pérgamo, que por cierto, hermanos, de ahí se deriva el nombre de pergamino. Usted conoce que se comenzaron a producir en ese tiempo los primeros pergaminos para la escritura, y tiene su nombre ahí en Pérgamo, porque ahí es donde comienza. Pues Pérgamo, hermanos, era la ciudad donde se había construido un templo de adoración a César, o al emperador de ese tiempo. Allí, hermanos, estaba la imagen de él, la estatua de él, donde se obligaba a toda persona llegar, hermanos, y pararse ante la imagen y decir, César es Dios. Y se tenían que inclinar. Por eso, hermanos, que los cristianos, al no hacer eso, eran objeto de persecución. Idea, por eso dice la palabra, yo conozco tus obras, de donde moras, donde está, dice, el trono de Satanás. Entonces ahí estaba, hermanos, el templo de adoración a César. Cada año, cada persona del imperio romano de ese tiempo tenía, hermanos, que conducirse a Pérgamo para ir a adorar a César. Por eso, hermanos, que cuando Jesús aparece con su ministerio, cuando comienza él a hablar de una buena noticia, y cuando comienza a hablar de Hijo de Dios, esa palabra Hijo de Dios era únicamente para el César. Él era el único que se le conocía en el imperio romano como el Hijo de Dios. A él se le atribuía también la palabra de evangelio, porque todavía no tenía el evangelio una connotación histórica como la que ahora tenemos y lo entendemos. En ese momento el evangelio era en griego aulion, algo así se llama el nombre, pero quiere decir buena noticia. Cuando el emperador iba a visitar una de sus provincias, la gente decía, viene una buena noticia. Cuando nacía un nuevo emperador, decía, hay una buena noticia.
Cuando un nuevo emperador subía, hermanos, al trono, decía hay una buena noticia, es decir, lo que ellos quieren decir, hay un evangelio. Entonces, hermanos, cuando Jesús aparece, él diciendo, hermanos, que él trae una buena noticia, de hecho el hombre se asusta al emperador. No le parece a él muy bien, porque esa palabra le corresponde únicamente a él. Y cuando escucha decir que él es el Hijo de Dios, mucho peor todavía, porque el Hijo de Dios solamente era él. Entonces esto lo lleva a Jesús a la destrucción, hermano, o a que le quiten la vida. A él se le quita la vida por varias razones, hermano, pero especialmente podemos decir políticamente, porque él lo interpretaron como el Hijo de Dios y como el que transmitía una buena noticia. Eso era estar contra del imperio. Entonces, hermano, y luego, hermanos, religiosamente había ese problema también. Pero entonces, ¿qué podemos ver ahí, hermano? Diocleciano, que es el emperador, decíamos, que inicia una persecución. La iglesia, hermanos, vivió una persecución desde Nerón hasta Diocleciano. Fue perseguida durante muchos tiempos, pero este emperador Diocleciano, la gente lo había interpretado como la reencarnación de Nerón. Hermano, Nerón fue cruel ese emperador. Y luego, hermano, por el lado de Judá, hermano, estaba también estaba Herodes. Herodes era diríamos que el que estaba de la mano con el poder. Herodes fue otro cruel también. Herodes mandó a matar a su esposa, porque en un momento le podía quitarle a él el poder. Mandó a matar a sus cuñados, mandó a matar a sus propios hijos. Por eso dice, en ese tiempo, dice Nerón, que era el emperador, dice, es mejor ser un cerdo, decía él, y no un hijo de Nerón, porque así actuaba él. Entonces, vea, hermano, él fue el que decretó también que la matanza de los niños. Entonces ese hombre era muy cruel. Entonces la iglesia, hermano, vive ese momento de persecución por medio del emperador Diocleciano. Veamos lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces vea el contexto histórico. Estamos hablando de persecución. Luego estamos viendo, hermanos, lo que está diciendo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Entonces, por eso le decía, el Apocalipsis tiene, hermanos, su objetivo de transmitir un mensaje de fe y de esperanza en el cristianismo de ese entonces. Por eso, hermanos, les vuelvo a repetir, no tiene que interpretarse como un mensaje de temor para la iglesia. Nunca se va a entender así, sino que es un mensaje de esperanza para la iglesia de ahora, para la iglesia de mañana, hermanos, porque ahí nos muestra la revelación de Jesucristo. Es decir, hermanos, el revelador del Padre, el Logos del Padre, que trasciende a nuestra historia y que se hace presente, hermano, en nuestra propia vida. Es el revelador del Padre para anunciarnos, hermanos, el proyecto de salvación que Dios tiene para con este mundo. Por eso Apocalipsis quiere transmitir en la iglesia de este tiempo también un mensaje de esperanza para aquellos que están, hermanos, confiando en Cristo Jesús. No confiando en el sistema de este mundo, no confiando, hermanos, en los poderes políticos del mundo, sino confiando únicamente en Cristo Jesús. La iglesia, hermanos, por ser la iglesia de Cristo, debe de tener su confianza en Él. Por eso lo hemos dicho muchas veces, no la confianza ni a creer porque somos el amigo del diputado, el amigo del alcalde, el amigo de allá, vamos a querer conseguir algo. Primero vamos a confiar en Cristo Jesús. Amén. Si Él quiere utilizar a una de estas personas, la va a utilizar para transmitir a nosotros su bendición, pero va a ser la voluntad de Él. No la voluntad mía, ni yo voy a andar buscando eso. Pero dice la palabra, dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar, dice, a los que moran sobre la tierra. Hermanos, estamos en este momento sobre la tierra.
Nosotros todavía estamos aquí. La iglesia está aquí todavía. La iglesia no ha sido arrebatada. Sigue aquí, hermanos, en medio de la persecución de cualquier situación o de cualquier sistema que exista en este momento, hermanos. Pero allí la confianza nosotros en Cristo Jesús. Quiero terminar con unos versículos ahí nada más. Mateo 28:20. Usted conoce muy bien ese versículo, el cual nos ayuda a nosotros, hermano, a entender en los momentos muy oscuros de la vida en que podemos estar nosotros viviendo. Veamos lo que dice el versículo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vea, me interesa esa palabra ahí, hermano. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. A veces, hermanos, los momentos que podemos vivir en la vida nos quieren hacer sentir que Dios no está con nosotros, que una enfermedad nos está destruyendo y creemos que Dios no está con nosotros. Un problema nos está agobiando y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Hermano, dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, aleluya. Esa palabra recordaba Juan en la isla de Patmos. Él se recordaba lo que Jesús le había dicho. Mire, en el mundo van a tener aflicciones, pero yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, en todo tiempo. Él va a estar ahora, mañana, cuando estemos bien, cuando estemos llorando, cuando estemos riendo, e independientemente nuestra situación actual, Dios está con nosotros, sigue con nosotros, camina con nosotros. Gloria a Dios. Pero algo que quiero aclarar, es muy importante lo que le voy a decir. Amén. Muchas veces nosotros creemos que Dios va a manipular nuestras decisiones. Y cuando nosotros cuando enfrentamos situaciones difíciles, hermanos, o estamos involucrados en un problema, decimos nosotros, es la voluntad de Dios. Hermano, no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que ustedes sufran en este mundo. No ese es el plan de Él. Pero hay malas decisiones que nosotros tomamos. Como Dios lo que dice, miren, yo voy a estar con ustedes, yo voy a caminar con ustedes, pero usted va a tomar sus decisiones. Él va a respetar sus decisiones. Por eso, hermanos, Él nos dio a nosotros lo que conocemos la libre voluntad. Los animales, ellos se conducen de acuerdo a su instinto, de acuerdo a su naturaleza, a su especie. Así se comportan ellos porque Dios los hizo así. Por eso decíamos en una oportunidad, el avestruz, decíamos, pone los huevos, se va y se olvida de ellos. ¿Por qué dice Proverbios? O dice Job, porque Dios, dice, no le dio inteligencia ni sabiduría. Pero al ser humano es diferente. A él le da inteligencia y le da sabiduría para que él pueda discernir los signos de los tiempos que estamos viviendo y nosotros podamos tomar decisiones amparadas a la voluntad de Dios. Amén. Por eso hemos dicho en varias oportunidades, cuando yo voy a acercarme a Dios en oración, no es para pedirle a Él que se haga mi voluntad, sino para entender cuál es la voluntad que Él quiere para mi vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, para entender, dice, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero ¿cómo la vamos a entender? Dice Pablo, cuando nosotros nos presentemos ante Él en un cuerpo, en sacrificio vivo y agradable hacia Dios, que es, dice, nuestro culto racional. Es decir, nuestra forma de vivir. No una actitud en un momento determinado, sino una forma de vida en la persona. Eso es, cuando nosotros estamos, hermanos, en esa voluntad de Dios, entonces voy a entender lo que Él quiere para mi vida y yo voy, hermanos, a aceptar lo que Él necesita o lo que Él quiere hacer en mi vida. Pero Él dice, hermanos, yo voy a caminar con usted. Mira, pero ¿qué sucede, hermanos? Pero hay una mala decisión que tomó, entonces más adelante le va a repercutir mal. Y eso no le vamos a atribuir que Dios así lo quiso.
Es más, usted va a escuchar donde muchas personas dicen, mire, es que Dios me ha marcado mi destino. Hermanos, pareciera que como que si yo voy, hermanos, a morir de una cirrosis porque tomo mucho, pareciera que Dios me hizo así, a que yo tome mucho y me muere, me intoxique, entonces sería un Dios cruel. Pero no es eso lo que Dios hace, sino que lo que Él está haciendo es que nos da sabiduría y inteligencia para que yo haga las cosas de acuerdo a la inteligencia que Él me ha dado. Pero dice, vuelvo a repetir el versículo, Él camina, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, aleluya. Por eso hay que pedirle a Él en la oración, hermano, es entender la voluntad de Él. Señor. Y aparte de entenderla, someterme a la voluntad de Él también. Quiero terminar con estos versículos, hermanos, porque no quería dar por terminado sin antes ver por lo menos siquiera la primera parte de este punto. Apocalipsis 18. Yo quiero que vean, hermanos, porque Apocalipsis, decíamos, por ser hermanos, un libro que transmite fe y esperanza y consuelo, cuando los destinatarios de las iglesias reciben esto, ellos han entendido allá, hermanos, que el imperio es el opresor, el persecutor, que está ejerciendo la persecución y que los tiene así. Pero cuando ellos ven estos versículos, lo que le está diciendo ahí históricamente es que el opresor va a caer. Así como cayó el imperio babilónico, así como cayó el imperio medo-persa, así le está diciendo, también caerá este imperio, así como cayó el imperio griego, así también caerá el imperio romano. Eso es lo que le está diciendo ahí en esos versículos, en su contexto histórico, en su contexto teológico, es lo que vamos a analizar cuando vayamos por esa parte. Veamos lo que dice Apocalipsis 18, del 1 al 3. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Vea qué importante es. Cuando ellos perciben esa lectura, ellos, hermanos, su corazón se llena de alegría y gozo al entender que el que ejerce la persecución y el que ejerce dominio sobre ellos también le va a llegar su momento. Por eso es que ellos ven y dice, Juan dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con poder, y dice, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Por qué dice Babilonia? ¿Por qué no dice de un solo el imperio romano? Pues sí, si estaban en un momento de persecución, no podían sacarlo hacia la plena luz. Debían, pero ellos entendieron bien a qué se refería esto. Entonces, vean, hermanos, importante lo que nos dice el versículo. Y luego dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es decir, hermano, el poder, todo el sistema económico de ese momento, aliado con el poder imperial, hermanos, y ellos se habían unido para ejercer, hermanos, todo ese tipo de esclavizar a estas personas de este tiempo. Por eso dice que han bebido, dice, del furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella, es decir, los poderosos de ese momento. Pero ahí está hablándole Juan a la iglesia de este momento, que ese imperio va a caer también. Dice el 9:10, 18, 9, del mismo 18, o el versículo 9 y el 11. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? El poder político y el poder económico al suelo también. Y nosotros, hermanos, entendemos muy bien esto,
porque eso fue lo que pasó ahí por el año, no me recuerdo, como el año, cuando cae el Imperio Romano, ¿no? se da el incendio. Hay un libro, hermanos, que habla sobre eso, de Agustín de Hipona, que se conoce el libro como La Ciudad de Dios. Es un libro, pero muy buenísimo. Pues para usted lo puede leer, está hasta en internet ese libro, para que el único es bastante grueso, pero es un libro que nos habla sobre la caída del Imperio Romano. Y vea, porque muchos allí no comienzan a decir, bueno, y no nosotros tenemos aquí el santuario, y no aquí está la sepultura o el Pedro, y por qué no nos ayudó, por qué no le comienzan ellos a lamentarse, a decir, bueno, no somos nosotros la ciudad de Dios, por eso se llama así el libro, Ciudad de Dios. Entonces, pero vea, ha caído, dice, porque también, hermanos, por el sistema que ellos estaban haciendo contra la persecución contra la iglesia, se da esto, y es por eso que ellos en este versículo de Apocalipsis 18 están recibiendo, están viendo un mensaje de fe, de esperanza y de alegría. Por eso ya en el 21:4 dice, Dios enjugará toda lágrima de ellos. Así que nos quedamos aquí, ¿no? Y vamos a continuar mucho más adelante con la ayuda de nuestro Dios sobre este libro, porque me interesa, ¿no?, que al final usted vaya entendiendo que este libro es el libro de la victoria de la iglesia, la victoria de Cristo, el triunfo de Cristo sobre los poderes del mal, porque Él va a llegar el momento en que Él los va a colocar debajo de sus pies. Y eso, hermanos, es maravilloso lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Vamos a darle las gracias a Él, hermanos, y a pedir que Él nos bendiga siempre, pero sobre todo, hermanos, que nos ayude a mantenernos siempre en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo.